Amigos de las redes sociales, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles 22 de octubre y estamos en el programa Sin Filtro. Un saludo muy especial para don Hernando Posada, nuestro director, quien por problemas de salud se encuentra fuera de esta emisión del programa, pero más adelante estará de nuevo con nosotros. Para hoy, un tema muy importante. Recordemos que el próximo domingo se hace la escogencia por parte del Pacto Histórico del precandidato a las elecciones del 2026. 2 candidatos se disputan el derecho a ser escogidos como precandidato, Carolina Corcho por un lado e Iván Cepeda por el otro. Entonces tenemos entrevista con la doctora Ana María Soleibe, con quien vamos a hablar de diferentes tópicos, incluida la reforma a la salud. Continuamos en el programa Sin Filtro y estamos en este momento con la doctora Ana María Soleibe. Como ustedes saben, Ana María Soleibe aquí en la ciudad de Cartago prácticamente, no sé si decirlo así, dirige el grupo de personas que acompañan la candidatura, la precandidatura presidencial de Diana Carolina Corcho Mejía. Ella es la precandidata que tienen escogidos para darle su apoyo y pues viene a hablarnos también no solamente de la precandidatura de Carolina Corcho, sino hablar de todo el tema del pacto histórico, pero también de la reforma a la salud. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, pero hay que dejar claro que las estructuras en torno a la campaña de la doctora Carolina Corcho son diferentes a ese esquema piramidal al que estamos enseñados. Entonces, no soy una coordinadora, sino que es todo un equipo trabajando en función de esa campaña. Ahora sí, contémosle a la gente ¿qué se va a escoger el próximo domingo? ¿Entre quiénes? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué es el pacto histórico por un lado? ¿Qué es el Frente Amplio por otro? ¿Y cómo llegan a tener 3 candidatos que ya se convierten en 2? Bueno, ¿qué se vota el 26 de octubre, el domingo? Se vota la posibilidad de continuar unas reformas sociales que se iniciaron en este gobierno y que tienen que continuar, que rompen la estructura que ha tenido el Estado a través de todos estos años, en donde se privilegia un sector, se privatizan unos derechos fundamentales consagrados en la Constitución. ¿Cómo llegamos a esa elección el domingo 26 de octubre, donde vamos a definir que nuestra candidata sea la doctora Carolina Corcho? Pues hubo un acuerdo, un consenso entre los partidos durante varios meses en donde se llega a la conclusión de que se conforma un partido movimiento. ¿Por qué partido movimiento? Porque en él vamos a hacer parte las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no militamos en ningún partido, entonces vamos a incluirnos dentro de este pacto histórico como organizaciones de la sociedad civil. Doctora, una pregunta. Es que se pone uno a mirar y nos dicen que el pacto histórico no tiene personería jurídica, por lo tanto no puede ser un partido. Bueno, eso está todavía en discusión. Mientras tanto, el proceso democrático tiene que continuar. ¿Por qué razón el Consejo Nacional Electoral habría de negarle a la sociedad que quiere conformar un partido movimiento a esa Constitución? Eso es antidemocrático. Entonces nosotros seguimos en esta discusión acudiendo a todos los elementos que nos da, elementos jurídicos que nos permiten la defensa de ese derecho como ciudadanos. Bueno, en el caso del 26 de octubre vamos a tener unas elecciones para un precandidato. Expliquémosle eso a la gente, ¿qué es lo de precandidato? Bueno, lo primero es que se llega al acuerdo en el pacto histórico que vamos a unas elecciones, los partidos de la izquierda y las organizaciones sociales conformamos ese acuerdo que se llama pacto histórico con una personería jurídica. Obviamente, cuando rompes estructuras que han legislado siempre a favor de unos poderes, este tipo de propuestas genera resistencia, pero la sociedad sigue adelante. Entonces se conforman unos precandidatos y a nosotros el 26 de octubre nos corresponde ir y elegir ese precandidato que luego, conociendo que el país
todavía no tiene una concepción política de izquierda, que hay un sector como las organizaciones sociales a las que yo pertenezco, que somos progresistas, más que de esa izquierda extrema como son algunos partidos tradicionales. Entonces, el domingo vamos a elegir el precandidato o la precandidata que va a ser nuestra representante como a la candidatura por la presidencia, y vamos a elegir el que quede de segundo, será la cabeza de lista de Senado, pero allí también elegimos representantes a Senado y Cámara que nos van a representar más adelante. Es importante entender que esto es un acuerdo entre los partidos. Entonces, el domingo 26, los ciudadanos todos no tienen que estar afiliados. De hecho, yo no estoy afiliada a ningún partido y saldré a votar temprano. Cualquier ciudadano, el 26 de octubre, ¿qué va a votar? La defensa de una agenda de transición democrática, la defensa de unas reformas sociales que devuelven derechos a los ciudadanos. Pues la persona que mejor encabeza esa defensa es la doctora Carolina Corcho, que fue precisamente la que construye el proyecto de gobierno con el presidente Petro. ¿Y por qué son importantes las otras listas? Porque hemos visto que hay una reforma pensional que va a mejorar la calidad de vida de 3 millones de adultos mayores, y tenemos el Partido Centro Democrático haciendo una oposición e incluso demandando una reforma que a ella no la va a perjudicar, que a cualquier trabajador como nosotros que tenemos un trabajo estable no nos va a perjudicar, pero que sí va a beneficiar a 3 millones de colombianos. Doctora Ana María, ¿qué sabe usted acerca del tema de que se va a hacer una consulta interpartidista, porque son 3 candidatos, tanto Colombia Humana, Partido Comunista como Polo Democrático? Okay. ¿Cuál es la razón de ser? Porque dicen que si salen como precandidatos o como candidatos, como aparece en el tarjetón, van a quedar inhabilitados para ir a otra consulta en marzo. Bueno, esas son parte de las trabas que está poniendo el CNE, y también un error de la registraduría al poner candidatos. Ya se interpuso una tutela para corregir que son precandidatos. Pero las listas de Senado y Cámara sí son una consulta interpartidista. Pues porque se está apenas en el proceso de construcción. La lista de elección de esa precandidata que nos va a representar como presidenta es el acuerdo que hay dentro del pacto, que es fundamental. Lo otro es que así como nos ha tocado luchar por los derechos, que tuvimos que incluso insinuar una consulta para defender la reforma laboral, le toca a la ciudadanía también defender su derecho a elegir y ser elegido en este proceso que tiene una gran obstrucción del Consejo Nacional Electoral y que ha sido una disputa a través de tutelas para poder lograrlo. Doctora, Daniel Quintero divide más que unir, o sea, él divide más que une. Entonces hablan de Daniel Quintero hablando anticorrupción cuando en su alcaldía tuvo una cantidad de denuncias por corrupción muy fuertes. En algún momento el presidente creo lo defendió, pero sabemos de que el presidente se inclina o más o por Iván Cepeda o por la misma doctora Carolina Corcho. Él sale de la consulta, pero aparece en el tarjetón. Bueno, primero, el presidente no lo defendió. El presidente defendió el derecho a la participación de cualquier candidato dentro de ese acuerdo del pacto. Pero él era de izquierda. ¿Cómo? Era de izquierda. ¿Quién? Daniel. No, Daniel Quintero tiene una visión diferente, incluso hay disensos con él, porque el acuerdo es con base en una propuesta de una política pública, y Daniel Quintero se sale de ese esquema. Además, tiene unos procesos en la Fiscalía que le corresponde a él solucionar, pero nosotros como proceso democrático, donde estamos defendiendo el derecho a elegir y ser elegido, no podemos decirle a un candidato que no participe. No. Por supuesto
supuesto que si quiere participa, y él tendrá que resolver sus problemas judiciales. En el caso del tarjetón, ¿no se enreda un poquito que él aparezca en este tarjetón cuando ya prácticamente la disputa va a ser entre Carolina Corcho e Iván Cepeda? Pues esperamos que la ciudadanía se entere que Daniel Quintero ya no participa en estas elecciones del 26 de octubre, que hay dos candidatos, está la que construye la agenda de Petro, la doctora Carolina Corcho, y está el senador Cepeda. Entonces, pues esperamos que si están decidiendo el futuro de unas reformas sociales, estén enterados de qué es lo que van a votar. Además, cualquier ciudadano puede participar y lo hace, vota en el puesto de votación en el que votó en las últimas elecciones. Pero yo te digo, esa evaluación hay que hacerla, porque si tú recuerdas, en las elecciones presidenciales pasadas hubo una gran votación por el ingeniero Rodolfo Hernández, quien tenía unos procesos de corrupción que después fallaron y lo condenaron. Así que nuestra evaluación como ciudadanos es muy importante. Bueno, en el caso de estas elecciones, el presidente, cuando salieron los diferentes fallos del CNE, habla de un golpe blando. ¿A qué se refiere de pronto el presidente con esa situación? Y puntos para votar por Carolina Corcho, por ejemplo. Bueno, cualquier maña jurídica, cualquier argucia jurídica para impedir la expresión democrática, la voz de la ciudadanía, por supuesto que es un golpe a la democracia. ¿Por qué votar por Carolina? Pues porque su trayectoria nos ha mostrado lo que ella representa conocimiento, seriedad, no es una mujer con unas ideas que polaricen, no está proponiendo nada que nos signifique la lectura adecuada de la Constitución política y recuperar esos derechos constitucionales que se nos robaron a través de normas durante estos últimos 30 años. Lo vimos, por ejemplo, con una reforma chiquita. La reforma laboral que pasó en el Congreso es una recuperación de derechos mínimos, porque en ningún país del mundo cabría pensar que a los colombianos hace 30 años, por una reforma que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, nos quitaron el costo de las horas extras, nos quitaron el pago a los dominicales, nos quitaron las posibilidades de tener contratos laborales que nos permitan una estabilidad laboral y, por supuesto, una vida digna. Hoy hemos hecho una pelea mínima y, sin embargo, hemos visto que estos partidos tradicionales se oponen a la recuperación de esos derechos. Carolina Corcho construye esa agenda de transición democrática que implica unas reformas sociales, pero se presenta después de 2 años de haber recorrido el país, de haber tenido un diálogo con en muchos lugares con todas las comunidades y de presentarse con una propuesta concreta plasmada en un libro que les recomiendo, Ni un paso atrás, otra Colombia es posible, que nosotros en el equipo de coordinación de Carolina Corcho en Cartago lo estamos ofreciendo, porque además con eso nos tenemos que ayudar en la financiación porque no tenemos recursos. Además, Carolina ha sido coherente con lo que se firmó en el pacto. Ha dado la lucha por la construcción de ese partido movimiento, porque esto significa un paso importante desde lo político para el país. Una fuerza progresista que unida tiene mayor posibilidades de lograr reformas. Esto tiene que estar unido al cambio en la estructura del Congreso. Hemos visto a unos congresistas, por ejemplo, con la reforma a la salud, que tienen engavetado un proyecto de reforma porque están en una defensa vehemente de las EPS y de estos intermediadores privados, a pesar de la denuncia de Contraloría de un desfalco de 33 billones de pesos. Es que a mí me dicen, sí, pero la UNGR se robó un dinero con los carrotanques. Claro, 48 millones de pesos, y esa gente está denunciada y en la fiscalía y fue sacada de sus cargos. Pero las EPS llevan 30 años protegidos por una clase política y hoy en el Congreso siguen protegidos, y estamos hablando de 33 billones de pesos. En el
marco de los Juegos Intercolegiados, Complejo La Bombonera abre sus puertas, apoyando el deporte y siendo el sitio para la final del campeonato de fútbol, ratificando el compromiso con el desarrollo de nuestra ciudad. Doctora Ana María, hagamos un pequeño análisis de los dos candidatos que van, o los precandidatos. Carolina Corcho por un lado e Iván Cepeda. Su concepto no sesgado de esta situación que se presenta. Y luego hablamos de los candidatos al Senado y a la Cámara. Muy bien, bueno, pues es muy difícil no tener sesgo cuando hemos visto el trabajo de la doctora Carolina Corcho durante 2 años. No vimos trabajo del senador Cepeda, no lo hemos visto en las comunidades, de pronto 3 presentaciones virtuales. Hemos pedido públicamente que se haga un conversatorio entre los dos candidatos para que las personas tengan oportunidad de entender el conocimiento de la agenda de cambio y la convicción y que nos expliquen cómo lo van a hacer. La doctora Carolina Corcho ha sido muy clara en los debates que ha tenido incluso con sectores de derecha, en sectores académicos y la conocemos muy bien. Esperamos que ese conversatorio se dé, pero definitivamente si alguien ha mostrado las cartas claras sobre la mesa ha sido la doctora Carolina Corcho. En el caso de Carolina Corcho recorrió el país, conoce ya cómo se está viviendo el país, pero tiene un plus a favor, la reforma a la salud. Y tiene una campaña sucia en contra. Han dicho que está respaldada por el grupo empresarial antioqueño, pero esto es un trabajo ciudadano de bases y a todos nos toca recoger el dinero, buscar recursos para poder imprimir la publicidad, así que eso no puede calar. La difamaron porque salió en la revista Semana, pero el senador también salió en la revista Semana, así que esta campaña sucia esperamos que pare porque no le hace bien a la democracia. En caso de que Carolina Corcho gane esta precandidatura, digamos, tendría que haber una elección en marzo con otro candidato. Ya sería de los otros grupos encabezados por Roy Barreras, por ejemplo. ¿Cómo ve usted esa coyuntura en el país? Depende de los ciudadanos, no le tengamos miedo a la democracia, como dice la doctora Carolina Corcho. Ella gana como precandidata a la presidencia, tiene que ir al Frente Amplio y sí, allá se va a enfrentar a todos los candidatos que se van a presentar y esperamos que los ciudadanos tengan la conciencia de informarse. Pero hay otra lista importante que es la de Senado y Cámara que no podemos olvidar porque hemos visto que recuperar derechos ha tenido trabas en el Congreso y para eso hay que reformar, hay que cambiar esa estructura de Senado y Cámara. La doctora Carolina Corcho tiene unos candidatos nuevos que han recorrido este país también y han hecho un trabajo y que por primera vez tienen oportunidad de participar, precisamente por la constitución de este partido movimiento. En Cámara, en Cartago, tenemos a la señora Luzmeri Bedoya Gallo, número 3 en la lista de Cámara, que es una mujer que ha trabajado toda su vida en la recuperación de derechos, ha hecho un trabajo muy importante con el sector campesino, reconociendo, especialmente hoy en tiempos de calentamiento global, lo que representa el fortalecimiento de este sector, recuperar los terrenos, las tierras, los proyectos productivos para lograr convertirnos en una despensa agrícola del mundo. Y esto tiene que ser una visión de los colombianos porque en algún momento lo fuimos. Luzmeri Bedoya, en el número 3 a la Cámara, es una mujer que ha sido coherente, su vida personal, su conocimiento del sector y su honorabilidad para trabajar en este propósito y es una maravilla tenerla y de Cartago. ¿Vamos a votar por un número, por un nombre o por una foto de candidato? No hay fotos en las listas de Senado y Cámara, por eso es muy importante recordar ese número. El número 3 para la Cámara, Luzmeri Bedoya, no hay fotos. Al Senado tienen que mirar muy bien el número del senador por el que van a votar. Y para la precandidatura, la primera a la izquierda, la doctora Carolina Corcho. ¿Sabes algo? Todos necesitamos un momento para cuidar de nosotros y justo eso existe en la feria Mentalízate. Ese día vamos a empezar con yoga y meditación para recargar energía y soltar lo que pesa.
Después, psicólogos y profesionales de la salud te estarán esperando. Con actividades, consejos prácticos y espacios para hablar sin filtros, solo para ti. En la tarde viviremos charlas que te inspiran, inteligencia emocional, relaciones de pareja, propósito de vida, temas que realmente tocan lo que somos. Y claro, habrá sorpresas, regalos y mucho para compartir. La Feria Mentalízate es un espacio para ti, para todos, para recordar que no estamos solos. Así que ya sabes, este 26 de octubre te esperamos en el Parque La Isleta. Doctora, un tema que usted maneja a la perfección y creo, y yo siempre lo he dicho, usted ha sido casi la madrina del plan de salud que maneja el presidente Petro y la doctora Carolina Corcho en su momento como ministra. ¿Cómo ve hoy en día usted la situación de la salud en Colombia y en Cartago principalmente? Bueno, hay una crisis profunda que no es nueva, no es de este gobierno, solo que ahora tiene prensa, pero les recuerdo que en el 2008 la Corte hizo un llamado de atención por vulneración del derecho fundamental. En el 2014 la Contraloría habló de vulneración del derecho y desviación de recursos. La Defensoría del Pueblo en el 2016 hablaba de una tutela cada 3 minutos. La diferencia hoy es que estamos enfrentándonos con una reforma a la salud a quitar estas estructuras privadas que financian campañas políticas. Entonces los medios de comunicación están presentando esto como si fuera una crisis novedosa, pero nosotros lo hemos vivido durante 30 años, desde 1993, cuando se crea la Ley 100, porque es parte de ese diseño estructural que tiene. Y lo único, cuando salen a protestar contra el gerente de la EPS de tal municipio, están buscando la fiebre bajo las cobijas. Realmente es un problema estructural que se corrige con un proyecto de ley que tienen los senadores de la Comisión Séptima del Senado y que tienen engavetado porque están en la intención firme de seguir defendiendo a la EPS. 3 senadoras proponen más plata para las EPS que han robado todo este dinero y que ellas sigan manejando los recursos. Eso es inadmisible para los ciudadanos. Y los ciudadanos no menosprecian al ciudadano cuando le dicen que esta crisis es de ahora. Los ciudadanos no somos tontos. Sabemos que toda la vida hemos tenido que hacer fila, que hemos tenido que poner tutelas para acceder a los servicios, que los medicamentos no nos los entregan y si los entregan incompletos. Entonces, que no nos traten como tontos diciéndonos que la crisis solo tiene el tiempo que tiene este gobierno. Doctora, pero hubo palabras, por ejemplo, como la del ministro Jaramillo en su momento, que de pronto le hicieron mucho mal al gobierno cuando dijo, es que las EPS hay que ahogarlas. Le dio a entender a la gente que iban a acabar con las EPS a la brava y no prestarle servicio a los pobres. ¿Puede ser? Lo que sucedía hasta ese momento es que las EPS entraban en crisis, se declaraban en bancarrota, se cerraban y se liquidaban y se iban dejando deudas a los hospitales, a las clínicas y los salarios de los trabajadores. 150 EPS liquidadas. Café Salud de 60 billones solo pagó 45.000 millones de pesos. O sea, todo el mundo, eso condena la quiebra de las clínicas. Hoy no. Hoy, ¿qué ha hecho este gobierno? Están en la crisis porque desvían el dinero de la salud, entonces las tiene allí y no las va a dejar liquidar ni les va a dar más dinero porque el dinero ya se les entregó. Por supuesto que van a protestar y cualquier frase que digan va a ser utilizada como si hubiera un direccionamiento, como si fuera que las EPS vinieran muy bien y ahora se quebraron. No es así. El déficit de las EPS tiene mucho tiempo antes de este gobierno. ¿Por qué? Porque nunca cumplieron requisitos de ley, porque se pasaron por encima las normas contables que son norma internacional de tener unas reservas técnicas fáciles de sacar para pagar los servicios de los pacientes. Así que no nos inventen ni manipulen expresiones de cualquier funcionario de este gobierno, porque todos los colombianos sabemos, no somos tontos, sabemos que la crisis del sistema de salud no es nueva, que hace muchos años estamos padeciendo esta
asunto de filas y de súplicas para poder acceder al derecho. Doctora, pues aprovechemos entonces los micrófonos de Sin Filtro para que invite usted a votar el próximo domingo 26 por los candidatos que está defendiendo usted, la doctora Carolina Corcho, y la gente participe. Ahora, no es necesario estar afiliado a ningún partido del pacto histórico, por ejemplo, puede votar cualquier persona. Por supuesto, entonces este 26 de octubre cualquier ciudadano puede ir a votar en el mismo lugar donde votó en las elecciones pasadas. Es una obligación nuestra como ciudadanos para poder recuperar esos derechos constitucionales. Precandidata presidencial, la primera a la izquierda, la doctora Carolina Corcho, y a la Cámara Luzmeri Bedoya, número 3. Es muy importante, de estas elecciones que esperamos que sean masivas, depende que el proyecto de cambio de este país pueda seguir adelante. Doctora, Gracias. muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden, estamos en el programa Sin Filtro. Muchas gracias por su atención. Les recordamos, nos vemos por Facebook y YouTube. Recuerden, somos Sin Filtro. Dele me gusta, dele comentarios, dudas, alguna aclaración, con mucho gusto. Somos Sin Filtro.